Himnos del metal. Si están viendo la foto de atrás, seguramente ya saben de qué temazo vamos a hablar el día de hoy. Así es, Ace of Spades, The Motorhead. Pero primero lo primero, vámonos al contexto histórico. Finales de los 70, el rock pesado estaba en plena transformación. Por un lado tenías bandas más estructuradas, bandas más técnicas y por otro lado tenías al punk que estaba explotando con una actitud muy rápida, muy cruda. Y en medio de todo esto aparece Motorhead. Una banda que no era completamente metal, pero tampoco punk, en su totalidad, pues. Eran de hecho más rápidos que el metal tradicional y más densos que el punk. Y eso de alguna manera los hacía raros, por así decirlo, pero al mismo tiempo los hacía ver o percibirse como peligrosos. Al frente estaba Lemmy Kilmister, un tipo que no parecía un frontman convencional. Voz rasposa, bajo distorsionado, una imagen que parecía la neta sacada como de un western cochino y una actitud que básicamente decía me vale madres y esto es lo que hay, lo que soy. Increíble Lemmy. Antes de Motorhead, Lemmy había estado en Hawkwind, pero ahí el enfoque era otro, era quizá más experimental y con Motorhead decidió irse por algo más directo, canciones más agresivas, canciones más rápidas. Y de ahí para 1979 ya habían lanzado Overkill y Bomber, dos discos que le dieron cierta reputación a la banda. O sea, ya no eran desconocidos, pero tampoco digamos que en ese punto eran ya una leyenda. Y entonces llega 1980. La banda entra a grabar a Jackson Studios con una alineación que muchos consideran la definitiva. Estamos hablando de Lemmy, Fast Eddie Clarke y Phil Taylor. 3 músicos, nada más. Y eso es importante porque el sonido de Motorhead justo depende de eso, de velocidad, de espacio, de ataque. Y en medio de esas sesiones nace este glorioso himno Ace of Spades. Y es que desde el primer segundo te das cuenta de algo muy claro. Esta canción no entra así de poquito en poquito, entra arrasando con todo. El riff pegajoso desde el inicio, casi que te avienta. No es muy complicado, no es técnico en el sentido progresivo, pero sí está construido de una forma que se te queda sí o sí grabado al instante y no puedes dejar de pensar en él. Y eso me parece que es algo grandioso y que lo hace maravilloso este himno. Entre muchos otros aspectos musicales, obviamente. Ahora hablemos de la letra. Muchos piensan que es una canción sobre apuestas, sobre cartas, sobre póker, pero en realidad eso nada más es pues lo superficial. Digamos que Lemmy usa todo este lenguaje para hablar de algo mucho menos complicado, es más simple y esto es vivir sin freno, completamente libre y desenfrenado. Por eso, cuando dice cosas como The pleasure is to play o incluso I don't wanna live forever, no es una filosofía que suena así como muy compleja, sino más bien alguien que ya aceptó que vivir intensamente, imagínense, al grado de Lemmy Kilmister, tiene un precio, pero aún así decide vivirlo y decide hacerlo. Y bueno, la canción sale en octubre de 1980 como sencillo y después dentro del álbum del mismo nombre. En ese momento le va bien, entra a las listas, la banda gana más exposición, pero no explota de inmediato como fenómeno global. Lo interesante viene después. Porque más bien Ace of Spades empieza a crecer con el tiempo, se empieza a volver más relevante. En vivo se empieza a volver como una bomba, la gente la reconoce, la gente grita, la pide y poco a poco se va convirtiendo en el sello de la banda. Y digamos que aquí hay un parteaguas porque Motorhead con esta canción termina influyendo directamente en lo que vendría después. Bandas incluso como Metallica, Slayer y Megadeth retoman esa velocidad, esa agresividad, esa forma de tocar sin hacer un sonido demasiado pulido y lo llevan todavía más lejos. Digamos que Ace of Spades no inventa el metal, pero empuja el acelerador. Ahora, también hay un tema visual que ayudó mucho, sin duda alguna. La portada del disco con la banda vestida como forajidos
construye una identidad muy clara. Motherhead como los que están fuera de todo, los que no siguen reglas, los que no encajan, y siempre Lemmy se vuelve el centro de todo eso. Su forma de tocar el bajo como si fuera una guitarra rítmica, su voz raspy, desgastada, opaca, esa presencia, porque vaya que este hombre tenía muchísimo ángel. Y pues todo eso, claro que todo eso suma para crear algo que no se sentía fabricado, se sentía completamente orgánico, ¿no? Y bueno, con el paso del tiempo Lemmy llegó a cansarse de la canción. Quizás sea un dato que no muchos conocen, no porque no le gustara, sino porque para él se volvió tan grande que opacaba otras cosas de la banda. Aún así, nunca dejó de tocarla, porque claramente entendía lo que significaba esa canción. Y entre muchos motivos, me parece que este temazo, este himno, sigue funcionando desde entonces y hasta en la actualidad. Y ahora te pregunto, ¿qué te parece este himno de Motherhead? Te leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.